Me llamo José Andrés Sánchez, soy el director del Instituto Bíblico y Oriental en Madrid y del Instituto San Pío X de Ciencias Religiosas y Catequéticas. Vamos a hablar sobre la Biblia, la Sagrada Escritura, y cómo puede alimentar nuestra fe. Los biólogos más avispados detallan un crecimiento inusual en el número de avestruces. Sus rutas migratorias parecen haber evolucionado, lejos de los tigres y baobabs de la sabana africana. Hoy se avistan avestruces en el bar de la esquina, en el Congreso de los Diputados o incluso haciendo cola en misa. Eso sí, todos comparten una misma característica. Ante el conflicto, esconden la cabeza bajo tierra. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra sagrada. Los científicos llaman a este fenómeno el efecto avestruz. ¿Tiene solución? Nuestra propuesta: sacar la cabeza del suelo, llamar a los expertos y responder de cara a los debates que se nos plantean como sociedad, sean sobre la vida y la muerte, el sexo de los ángeles o la mejor manera de cocinar un chuletón. ¿Te sumas? Bueno, cuando pensamos qué es la Biblia, yo creo que hay que pensar que la Biblia es el testimonio de un encuentro con Dios. Nosotros leemos la Biblia porque en ella han quedado las huellas de un pueblo que ha intentado ver a Dios en la historia. Y esto es muy importante. La Biblia no es un compendio de teología, ni es un catecismo, ni es una síntesis de nuestra fe, sino que es el esfuerzo de un pueblo que ha intentado ver a Dios en lo que le sucede, en las personas que les gobiernan, pero también en los acontecimientos de su historia. Bueno, cuando pensamos si hay una jerarquía en los libros de la Biblia, bueno, en efecto hay un canon, que son los libros que ya entraron en la Biblia. Para nosotros los cristianos, la lectura de la Biblia es desde el Señor Jesús. Y en esto tenemos que ver que los evangelios son continuación de esa gramática, de esa manera de ver a Dios en la historia. Nuestros primeros creyentes, los primeros cristianos, no hicieron otra cosa que continuar esa manera de ver a Dios en la historia, a partir de un gran acontecimiento, que es el encuentro con el Señor Jesús en la historia. Por eso los evangelios son como el amén, el sí de Dios a todas las promesas del Antiguo Testamento y el sí del ser humano a ese intento de ver a Dios en la historia, hasta que se manifestó plenamente en el Señor Jesús. Yo creo que ese es el criterio para leer en nosotros la Biblia. Haríamos mal si solo nos quedáramos en los evangelios. Hay que partir de ahí. Pero el Antiguo Testamento es una cantera de grandes experiencias, una riqueza enorme y que nos puede ayudar mucho a entender y vivir nuestra fe. Sí, efectivamente, el Antiguo Testamento para nosotros, lectores del siglo XXI, crea muchos conflictos. Y a mí me gusta utilizar una frase de un autor que dice: la Biblia es como el diario de un pueblo. Claro, en el diario, cuando hemos sido adolescentes muchos, quizás escribíamos nuestro diario. Si hoy, 20, 30 años después, leemos ese diario, quizás hay alguna página que no nos representa del todo o con la que no estamos cómodos. Pero esa página la escribiste tú. Y ese que está en esa página eres tú. Etapas que son muy complicadas. Yo, por ejemplo, la etapa de la adolescencia pues, es una etapa muy complicada. Dicho esto, pues efectivamente hay dificultades y yo diría que vienen de dos ámbitos. Por un lado, hay dificultades del propio libro. Es un libro que es de otra época, tiene más de 2000 años. Tiene una cosmovisión que no es la nuestra y ese salto hay que salvarlo. Tampoco conocemos bien las traducciones, la crítica textual, la historia, la historiografía, todo esto pues ha ido cambiando. Hay conflictos dentro de la Biblia, históricos, morales incluso. O sea que el texto es difícil, no vamos a decir que no, y hace falta una pedagogía para entrar en él. Pero hay otra serie de dificultades para la lectura del Antiguo Testamento que proceden del lector. Todo libro, toda lectura es un encuentro entre el lector y el libro, también en la literatura contemporánea, y esto lo han estudiado mucho la lingüística. Cuando lo aplicamos a la Biblia, ¿qué descubrimos? Pues que la Biblia es el resultado de una experiencia de encuentro con Dios. Claro, si el lector del siglo XXI no tiene esa experiencia de encuentro con Dios, es difícil que acceda en un nivel profundo al texto. La Biblia, para ser comprendida y para que alimente nuestra fe, necesitamos unos mínimos, yo diría, antropológicos.
Pues una persona que se pregunte quién es, una persona que sepa ver más allá de lo que tenemos delante. Claro, en nuestra época tan positivista, esto es una dificultad. Por eso digo que son dificultades que tiene el propio lector. Y dentro de estas yo diría también la falta de formación. Es verdad que hoy pues, los cristianos o un cristiano adulto no se puede permitir no comprender la Biblia o al menos no formarse en ella. Si no vivimos un cristianismo infantil. Y un cristianismo maduro pasa por estudiar la Biblia. No estudiarla de memoria, sino de atender a lo que nos dice la crítica textual, lo que nos dice la historia, lo que nos dice la exégesis, la Biblia. Cuando salvamos esas dos distancias que no son, o esas dos dificultades que no son menores, ¿no? Comprender el texto y un lector activo, descubrimos que la Biblia, y en concreto el Antiguo Testamento, es un tesoro. Es un tesoro porque nos lee a nosotros. Creemos que nosotros leemos la Biblia, pero es ella la que nos lee. Eso es una cosa que se oye mucho, ¿verdad? Yo creo en el Dios de Jesús, pero no en el del Antiguo Testamento, como si fueran dos. Bueno, basta mirar a Jesús. Nunca dijo que Dios es otro distinto, más que le llamó Padre. Yo creo que esa manera de decirlo se explica quizás porque no acabamos de hincar el diente al Antiguo Testamento. O creemos que Dios es, o mejor dicho, que nuestra experiencia con Dios siempre tiene que ser perfecta. Y en la Biblia hay una evolución, como la hay en nosotros. A veces nos olvidamos de esto. En nosotros también hay una evolución de nuestra percepción de Dios. Quizá cuando somos pequeños o pensamos que Dios es alguien mágico, que me soluciona los problemas, un Superman. Pero esa imagen de Dios va cambiando. Bueno, cuando experimentamos, a lo mejor, pues que al malvado le va bien, ¿no? Y esto aparece mucho en el Antiguo Testamento. O cuando tenemos una responsabilidad y ya entramos en la adultez y sabemos que tenemos que corregir a nuestros hijos. Y eso no es no quererles, al contrario. Porque me importa a mi hijo, le tengo que decir que eso no se puede hacer. Si alguna otra plaga cayera nuevamente sobre Egipto, la enviará Dios para castigar tu infame proceder. Efectivamente, la pregunta por la Biblia como palabra de Dios es una pregunta que ha ocupado durante siglos a la teología. Es más, en la propia Biblia ya hay algún intento de decir, esta palabra está inspirada, o estos libros manchan las manos, es decir, son libros sagrados, porque Dios ha dejado su huella. Yo creo que hoy, y a partir del Concilio Vaticano II, más claramente, la Iglesia dice, bueno, la Biblia es palabra de Dios porque está inspirada, porque Dios ha querido mover a los hagiógrafos para que dejen huella de esa experiencia de encuentro con Dios. Yo lo diría así más simple, ¿no? Ha habido un pueblo que ha tenido una experiencia de encuentro con Dios y a partir de esa experiencia escribe. Y el Espíritu Santo sin duda ha inspirado a estos hagiógrafos con unos dones, unos carismas especiales que se llaman así, ¿no? Carismas para la escritura, para dejarnos testimonio de esa relación con Dios. Esto no quita que tengamos o que podamos usar, pues yo creo que con libertad y con juicio, todos los instrumentos de la crítica, de la historia, de la crítica textual, de lo literario, y esto no quita que ahí haya quedado la huella de Dios, ¿no? Y el Espíritu en ese texto escrito. Y es más, el Espíritu Santo actúa cuando el creyente se sitúa ante la palabra de Dios y la lee con el mismo espíritu con que fue escrita, es decir, con el espíritu de encontrarse con Dios. Bien, sí, los géneros de la Biblia, efectivamente, esto ha sido un gran descubrimiento de hace pocos siglos, ¿no? Y que ha tenido un gran impacto en la lectura y la interpretación de la Biblia. Es muy importante esto. Claro, un género literario en el fondo, ¿qué es? Es una manera de expresar algo, por decirlo de manera simple. Es una manera de expresar algo. Y cuando uno quiere expresar, depende qué idea, utiliza un género u otro. Si yo voy al médico, necesito que utilice un género literario unívoco, que no dé lugar a equívocos.
porque si no, no nos ponemos de acuerdo en la terapia o en las cosas. Claro, cuando estamos hablando de experiencias humanas o de experiencias religiosas, quizá ese género no es el mejor, no es el más adecuado, porque yo no puedo describir, como describo empíricamente lo que veo en una habitación, mi experiencia con Dios. Necesito utilizar imágenes, símbolos, de tal manera que esos géneros se hacen los más apropiados para expresar la experiencia que yo tengo con Dios. Esto que parece algo sencillo, pues ha sido un gran descubrimiento, y un descubrimiento que nos ayuda a interpretar la Biblia, y decir, esto es un género mitológico. Yo creí que era una descripción de lo que había pasado los 7 primeros días de la creación. No, no es una descripción de lo que pasó, no es un informe detallado, es un género mitológico que porta una verdad. Claro, cuando pensamos en los evangelios y su grado de historicidad, el análisis es un poquito distinto a los del Antiguo Testamento, porque ha pasado muy poco tiempo entre los hechos que se cuentan, ¿no?, y el encuentro con el Señor Jesús, pongamos en torno al año 30, y la elaboración escrita, incluso desde el final del Evangelio, pero si vamos un poquito para atrás, en torno al año 60, bueno, ya hay documentos. Entonces es muy poco tiempo en el que ha transcurrido entre la vida de Jesús y los primeros escritos, que seguramente no podemos decir esto para otros libros del Antiguo Testamento. Y es muy probable que muy pronto la primera, segunda generación ya empezara a dejar huella escrita de ese encuentro con Jesús. Pero vuelvo a decir lo de antes, los textos de la Biblia no se escriben como crónica de lo que sucedió, sino que están contados para causar un impacto en el lector, y en concreto para que tú descubras que Jesús es el Señor de tu vida, y para que le sigas. ¿Quiere decir esto que es mentira? No quiere decir que sea mentira, pero que el objetivo de ese texto es esto. Entonces lo otro se pone, al servicio de este mensaje. Por eso decimos, si leemos el Evangelio, ¿podemos averiguar un día de la vida de Jesús? No, seguramente no, porque tampoco era el interés. No sabemos si Jesús un día hizo 2, 3 milagros, como nos dice algún Evangelio, o eso fue en tiempo separado. No importa. Importa el impacto que causó en ellos y la buena noticia que nos quieren transmitir a los lectores de que Jesús es el Señor y te puedes encontrar hoy con Él.